La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor y voy a hablar acerca de la mentira que nos aparta, que nos aleja de Dios. La mentira nos aleja de Dios. Y vamos a hablar qué dice la Biblia acerca de la mentira. Yo voy a dar el versículo, no quiero que ponga toda la cita porque los hermanos están desimponiendo a buscar la Biblia. Y solamente ponga la cita, vamos a leer dos versículos, el Salmo 101:7 y luego vamos a leer Proverbios 6:16. Salmo 101:7, gloria a Dios. ¿Cuántos fueron a su grupo pequeño esta semana? Qué bonito tema tuvimos, ¿verdad? Jesús, el príncipe de paz que necesitamos. Yo me gocé, lo oí 3 veces, porque lo di una vez y visité 2 células y nos estábamos gozando en esas células. Así que si usted no va a un grupo pequeño, no sabe de lo que se está perdiendo. Usted debe de ir a un grupo pequeño, porque si no se va a secar y se va a morir. Necesita ir y experimentar la vida en grupo, gloria a Dios. Salmo 101:7, dijimos: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. ¿Lo repetimos? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que hace mentira no se afirmará delante de mis ojos. Vamos al libro de Proverbios, ahí el próximo libro que sigue, y vamos a buscar en el capítulo 6 y el versículo 16, todos por ahí, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la mentira, cómo nos aleja, nos aparta de Dios. La mentira contrista al Espíritu de Dios. Y dice, hermanos, Proverbios 6:16, todos juntos: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para recorrer al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en este día. Te pedimos, Señor, que tú hagas acto de presencia, que abra nuestros oídos espirituales y que tu palabra, Señor, nos edifique y que la podamos poner en práctica, Padre. Redargúyenos, Señor, si te hemos fallado, para que podamos, Señor, salir de este lugar limpios y con nuevas fuerzas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué hermoso tema vamos a tener. Yo realmente tengo varios temas que he sacado nuevos, pero me encontré con este tema y no he podido pasar de aquí. Me he edificado mucho, le he pedido muchas veces a Dios perdón, porque todos fallamos, mintiendo. A veces hemos mentido, a veces mentimos por conveniencia, a veces mentimos por dinero, mentimos por tantas cosas. Pero hermanos, aquí dice claramente, ¿verdad? En el primer versículo que leímos, en el 101, verso 6, dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Y el que hace fraude, pues el mismo mentiroso, ¿verdad? Hace fraude para ganar más dinero, para estafar a la gente. Entonces dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Yo creo que si nosotros ponemos mucho cuidado en todo esto, mire, una persona que habla mentira, que están ya habituados a siempre hablar mentira, ese no se afirma en el camino de Dios. Dice la Biblia, es más, ni va a habitar en mi casa, ni se puede afirmar. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios es un Dios que le gusta la verdad. Dios es un Dios que quiere que sus hijos hablen la verdad en amor. Entonces, automáticamente hay gente que apenas se está afirmando, pero se le suelta otra mentira y no se afirma, y todo el tiempo, y tiene muchos años en la iglesia y usted lo mira igual, no se afirma, porque la palabra del Señor dice: todo aquel que es mentiroso no se afirma en mi presencia. Y yo creo que Dios quiere que todos nos afirmemos. Nosotros queremos afirmarnos en el camino del Señor, pero tenemos que mirar esto muy bien.
Ahora, entre las 6 cosas, dice la Biblia, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Qué significa abominar? Abominar es algo asqueroso, algo que ya no hay otra palabra más fuerte para decir cómo Dios, hermano, se siente tan mal con una persona que practica estos 7 pecados. Estos son los 7 pecados que más abomina Dios. Y entre estos pecados, pues ahí está el pecado de la mentira. Porque Él dijo, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Primeramente dijo, los ojos altivos. Ese es el orgulloso, a ese lo abomina Dios. La lengua mentirosa. Otra vez, número 2, la lengua mentirosa. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Las manos derramadoras de sangre inocente, los pies que corren hacia el mal y el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre la congregación. Esto es lo más abominable que Dios puede ver dentro de una iglesia, y por eso yo tengo que cuidarme en estos versículos, porque yo puede ser que esté aquí en la iglesia pero sea un abominable delante de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos perdone en este día. Porque por eso Dios nos ha dado este mensaje, para que nos pasemos una radiografía de nuestras vidas y saber qué estamos haciendo con los mandamientos del Señor. Pero dice la Biblia entre estas 6 cosas, y habla 2 veces del pecado de la mentira. Ahí lo tiene, el segundo y el penúltimo. Habla de la mentira como repetido, para que vea lo abominable, lo peligroso, lo despreciable que Dios, hermano, siente hacia ese pecado de la mentira. La Biblia declara claro que la mentira es un pecado que desagrada a Dios. El primer pecado que se cometió en el universo pues fue el pecado de la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso, y él fue el que le mintió a Eva y le dijo, no es cierto lo que dijo Dios. Entonces él le mintió y hizo caer a la humanidad. Entonces el pecado se ha ido propagando. Por eso en los 10 mandamientos, en el capítulo 20, verso 16 de Éxodo, dice la palabra del Señor, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, falso testimonio es la mentira, que dijiste algo que no era cierto. Dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, que está en la tabla de los 10 mandamientos donde se rige todo el mundo. Pero entre esos habla de aquella persona que habla mal de su hermano, que tiene un mal testimonio. Luego, la mentira no tiene lugar en el reino de Dios, hermanos. Si queremos afirmarnos, si queremos crecer en la gracia, en el conocimiento, vamos a necesitar que chequear este pecado que está estorbando, que está ahogando la gente, que el Señor está mirando realmente, que quiere bendecir nuestras vidas. Él está a punto de bendecir, pero no hemos aprendido que delante de Dios no podemos mentir. Ahora, no hay mentiras grandes ni mentiras chicas. Mentira es mentira y punto. El que miente en lo poco va a mentir en lo mucho. Por eso hasta en lo más mínimo necesitamos, hermanos, ser transparentes delante del Señor. En una ocasión un muchacho estaba escuchando su testimonio, se convirtió al evangelio, pero antes de convertido dice que él era muy mentiroso y era una persona que nació renco de su pie y caminaba siempre mal, y le decían a él, oye, ¿y por qué caminas así? Y él decía, porque en mi juventud fui a la guerra y una bomba me cayó cerca y me dañó mi pie. Y eso era, siempre contaba eso. Y después se convirtió al Señor. Y después de convertido, un día se encontró un amigo y le dijo, ¿qué te pasó en tu pie? Y él dijo, no, es que en el tiempo de mi juventud, y ahora soy un veterano, dice, andaba en la guerra y una bomba que pegó cerca de mí y me descompuso el pie. Y entonces, y ya después se fue a su casa y dijo, pero ¿por qué dije esto si yo ya soy cristiano? Porque ya se había entregado a Cristo. Pero no puede ser posible que yo le haya mentido, si esa mentira yo la practiqué toda mi vida y ahora sigo con la mentira. Y dice que se sintió tan mal que otro día agarró el autobús, sabía dónde estaba este muchacho, hasta otro pueblo, y fue presentemente y se presentó ahí y le dijo, ¿sabes qué? Vengo a decirte algo, te mentí el día de ayer, porque el día de ayer te dije esta mentira y no es cierto. Yo nací así y ahora soy cristiano y yo no quiero mentir delante de Dios. Eso es convertirse al evangelio. Gloria a Cristo Jesús.
Entonces tenemos mucho cuidado, hermanos. Como cristianos del reino de Dios debemos de renunciar a la mentira. La mentira es un pecado que va en contra de la naturaleza de Dios. Pues Dios, dice la Biblia en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Él se presenta como el Dios de la verdad. Y sus hijos no mienten, dice la palabra del Señor. Miren lo que dice en Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Otra vez lo vuelve a repetir. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Quiere tener contento a Dios? Usted necesita apartarse de las mentiras. Mentiras grandes, mentiras chicas, siempre debe de decir la verdad, porque dice la Biblia que su contentamiento está con el que habla la verdad, aunque le cueste, pero usted tiene que hablar la verdad. En la Biblia Dios habla hoy, dice así de esta manera: el Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan en verdad. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. ¿Ok? Ya lo escuché yo varias veces, ya lo leí 10 veces. Tengo que practicar, tengo que vivir, hermanos, esta verdad, hermano. Si no, no voy a pasar y a lo mejor ni al cielo llego. Entonces, gracias a Dios que vino en este día, porque Dios quiere poner una piedra en el edificio de su vida. Dios quiere hacer crecer un poquito más su vida espiritual, porque Dios nos quiere usar a todos, pero no puede usarnos cuando somos una sarta de mentiras. Necesitamos afirmar nuestros caminos, hermanos, porque dice la Biblia: mi contentamiento está con el que habla verdad, mi presencia está con el que habla verdad. Y quizás usted, hermanos, es un mentiroso, pero gloria a Dios que vino a este lugar, porque para eso tenemos un altar. Porque pecado confesado, pecado perdonado, hermanos, aleluya. Gracias a Dios, hermanos. La verdad nos libera y nos hace acercarnos a Dios. La mentira nos aparta, nos aleja de Dios. Entonces la verdad, cada vez que usted habla la verdad, eso lo acerca más a su Creador, lo acerca más a Dios. Cuando se le suelta la mentira, eso hace que Dios se retire de usted, porque así lo dice la Biblia. Dios quiere que su iglesia en todo momento practique las palabras de verdad, como dice Colosenses 3:9. Mire, ¿qué dice Colosenses 3:9? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, antes de venir a Cristo, mentiroso. Mentía al esposo, mentía a la esposa, mentía en el trabajo, mentía en la escuela, mentía a su empleador. Mentiroso, dice la palabra del Señor. Despójate de ese viejo hombre, dice la Biblia. No mintáis. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndote despojado de ese viejo hombre. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quisieran practicar esto? Todos queremos ser diferentes. La mentira es lo que practican muchos en el mundo, los pecadores, los impíos. Además, a todos los mentirosos dice la Biblia que Dios los va a juzgar en el día del juicio, y por eso tenemos que tener cuidado. Pues dice: todos pasaremos por el momento de la prueba. Todos vamos a pasar por, quizás usted está pasando por un momento de prueba, y si no, mañana lo va a pasar, donde Dios va a ver qué tan sincero es, a ver qué tan transparente es. Mire, por ejemplo, cuando dice la palabra del Señor que enfrentaron a Daniel. Daniel, hermanos, era un hombre que dice la palabra del Señor que vivía íntegramente, y entonces el rey dice la Biblia que mandó a hacer una estatua grande. Y mandó a todos los reinos, a todos los pueblos, a todos que se arrodillaran ante esa estatua. Y el que no se arrodillara a esa estatua iba a ser lanzado a un foso de leones hambrientos. Entonces, cuando se tocó la trompeta, todo el mundo caía y adoraba al rey. Y por, no sé si fueron 21 días o 30 días, nadie podía adorar a nadie que no fuera a ese rey. Todos tenían que adorar en sus casas y todo eso. Pero había unas personas que sabían, hermano, que Daniel era cristiano, que Daniel era diferente, pero lo odiaban, hermano, no querían a Daniel. Y dice que fueron a espiarlo a su casa, y cuando lo espiaron, hermanos, dice que cuando se llegó la hora de la mañana, abrió sus ventanas y adoró al Dios Todopoderoso.
Él no tenía una imagen, hermano, del ídolo, del rey. Y él se arrodilló y adoró a Dios. Y estos se fueron inmediatamente como rayo a darle las malas noticias de que Daniel era un rebelde, que no adoraba su estatua y que estaba adorando a otro Dios. Y dice la Biblia que el rey mandó traer a Daniel. Y cuando lo mandó traer, le preguntó a Daniel: ¿es cierto que tú no adoras a la estatua? Que tú no adoras al Dios que yo, a mí, pues no tenía que adorar a él, y que adoras a otro Dios. Daniel podía decir algo, porque a Daniel iba a costar la vida. Simplemente podía decir: no, no es cierto, yo estaba, se confundieron, yo te estaba adorando a ti. Eso lo podía decir, y él libraba su vida de los leones. Sin embargo, él prefirió ser comido de los leones que mentir. Y dice la palabra del Señor que le dijo: sí, mi rey, yo estaba adorando al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, así que estoy en tu presencia, haz con mi vida lo que tú quieras. Y el rey lo lanzó al foso de los leones hambrientos. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Porque él prefirió ir a la muerte, hermano, que mentir, hermanos, aleluya. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que no miente. Pero Dios no deshonró a Daniel. Dios honró su sinceridad, su transparencia, de tal manera que cuando cayó al foso de los leones, hermanos, el Señor les cerró la boca a los leones, y hermanos, se frisearon los leones y no pudieron, hermano, ni siquiera tocar a Daniel, porque Dios está con los limpios de corazón, con los transparentes, hermano. Si tienes que mentir, hermano, para triunfar, andas mal. Si tienes que mentir para esto, para la otro, arrepiéntete, porque necesitas ser transparente. Bueno, ahí lo tenemos. Ese era Daniel. David también fue confrontado. Y dice la Biblia, hermano, que David también pecó contra Dios. Pecó, le quitó la esposa al soldado y se acostó con ella. Y de repente lo enfrentó un profeta. Y el profeta le dijo: tú has pecado, tú has violado a la mujer de tu soldado y lo has mandado matar. Mire, David podía decir: no es cierto, tú no me miraste. Pero dice la Biblia que cuando le dijo eso, inmediatamente cayó de rodillas llorando. Dijo: pequé contra Dios. ¿Y sabe por qué Dios levantó a David? ¿Sabe por qué Dios, hermano, restauró a David? Porque a Dios le gusta la sinceridad. Si has pecado, si has fallado, necesitas ser transparente y decir: pequé, te mentí, hice lo malo. Si usted está mintiendo donde quiera, cuando usted honra a Dios con su testimonio, Dios lo levanta y lo lleva a otro nivel. Gloria a Dios. Así que gracias a Dios, hermano, cuando el Señor le preguntó a Caín, Caín mintió. Y Caín se portó grosero contra Dios cuando le dijo: ¿dónde está tu hermano? Él tenía que haberle dicho: pues lo maté. Pero él dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Bien grosero. Hermanos, se rebeló contra Dios. Y hermanos, qué mal la pasó Caín. Hermano, toda su generación estaba perdida. Caín, hermanos, fue un ejemplo de lo que es, hermanos, lo que es mentirle a Dios. Ahora, todos, hermanos, de alguna forma quizás hemos mentido. Hermano, no ponga excusas, no culpe a nadie. Si usted ha mentido, pídale a Dios perdón. En la iglesia primitiva hubo mentira, y esto es para que vea la magnitud de lo que es una mentira. Nosotros la miramos así, ojalá, y porque hoy en día el pecado lo miran como si fuera nada. El pecado sigue siendo pecado. En el capítulo 5 del libro de los Hechos está, hermanos, un hombre que mintió. Y desde el principio, desde que la iglesia empezó, el Señor, hermanos, les llamó la atención para que pudieran tener mucho cuidado con la mentira, hermanos. Miren el capítulo 5 del libro de los Hechos, lo que dice ahí. Versículo 1, lo tiene por ahí. Ponga nada más la cita, hermano, porque mira, los hermanos no abren la Biblia. Sí. Aquí lo voy a esperar. Capítulo 5, versículo 1. Ahí va. Capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Ok. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y
y sustrajo del precio sabiendo también su mujer. Los dos sabían. Y trayendo solamente una parte la pusieron a los pies de los apóstoles. Ok, estos fueran personas que todo el mundo estaba dando una ofrenda pro templo. Y entonces, hermano, uno decía yo doy $1,000, otro $500, otro $5,000. Pero Ananías y Zafira dicen, nosotros vamos a vender un terreno que tenemos y lo vamos a dar todo. Y está bien, fueron y vendieron el terreno. No sé si lo dieron en $10,000, en $20,000. Pero cuando vieron el dinero en sus manos, le puso cuidado a Ananías, a Zafira, y le dijo, es mucho dinero, podemos sacar la mitad y llevamos la mitad. Y dijo su esposo, pues hazlo, porque es mucho dinero. Entonces escondieron una parte, y cuando llegaron, Pedro notó, ya Dios, el Espíritu Santo le había revelado de la mentira de él. Y le dijo Pedro, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que tomaras del dinero? Si era tuyo, ¿para qué lo ofreciste? No lo hubieras de haber ofrecido, no hubiera de haber sido pecado. Pero tú agarraste del dinero, mentiste. ¿Por qué? Porque primeramente prometiste y al final agarras el dinero, te lo embolsas. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sabe que cuando una persona miente es porque Satanás lo está dirigiendo? Porque Satanás en Juan 8:44 dice la Biblia que él es el padre de mentira. Y él nunca habla verdad, es el mentiroso más tremendo. Entonces cuando un cristiano miente, está de parte del diablo. Porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que extrajeses para que mintieses al Espíritu Santo? La mentira. Y si sustrajiste del precio de la heredad. Entonces no le mintió a los apóstoles, le mintió a Dios. Porque él vino y presentó la mentira. Esto fue lo que me dieron. Dice, reteniéndolo no era para ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues hiciste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces la mentira que tú dices donde quiera que andas es una mentira hacia Dios. Llegaste tarde, ay, es que era el tráfico, patrón, el tráfico. Ya le mentiste a Dios. Te levantaste tarde y mentiste. ¿Por qué no me llamaste por teléfono? No vi tu llamada. Él sabe que sí vio su llamada, hermanos. ¿Por qué no llegaste temprano? Es que metí overtime 1 hora más, andaba en la parranda. O sea, mentira tras mentira tras mentira. Hermano, ahorita en 5 minutos llego. Todavía ni siquiera se baña en su casa y ya está diciendo que en 5 minutos está allá. Mire qué mentiras, hermanos. Mentira de todo, hermanos. Mentira de exageración también, hermanos. A veces que le dice un hermano, ¿cuántos tuvo en la célula? 15. No fueron 15, había 8. Pero estás mintiendo delante de Dios. No le estás mintiendo a tu líder, no le estás mintiendo al pastor, estás mintiendo delante del Señor. Mire, la verdad duele, pero duele una sola vez. Una vez que tú confiesas, hermanos, lo que has hecho, entonces te liberas, dice la Biblia, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mientras vivas en la mentira vas a estar atado, asustado, corriendo de un lado a otro. No te van a salir las cosas bien. Pero cuando tú te sinceras, eres transparente y dices la verdad, te hace libre esa verdad. Ya no estás atado, hermanos. Entonces ahí lo tenemos, hermanos. Dice, vamos a mirar un poquito más adelante, ahí donde Ananías y Zafira, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, hermanos, en el verso 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeran. Mire, imagínese que aquí cae un hermano muerto. Puede ser. ¿Para qué? Para que sientan temor y no vuelvan a andar mintiendo. Para que sintamos temor también yo. Entonces dice ahí, y levantándose los jóvenes, dice, y al oír Ananías estas palabras cayó, expiró, y vino un gran temor sobre toda la iglesia. En el verso 7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido, y le hizo la misma pregunta
el apóstol Pedro a la mujer. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. O sea, quizás el hombre trajo quizás $1,000, pero lo habían vendido en 5,000. Y le dijo: Zafira, ¿vendiste en $1,000 la propiedad? Sí, dice, en eso fue lo que le vendimos. Mire lo que pasó. Y Pedro le dijo: ¿por qué mentiste? Dice: ¿por qué viniste a entrar? Viniste en tentar al Espíritu. ¿Por qué conveniste tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora, yo lo que quiero es que usted esté consciente de lo que es la mentira. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quizás nunca había escuchado un mensaje de, aunque ya sabe que es pecado, pero yo se lo estoy marcando para que vean la magnitud, que no es cualquier cosita lo que estamos haciendo, es una cosa abominable delante de Dios. Porque Dios es nuestro Padre, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro consejero. Dice: yo soy la verdad. Que vuestro sí sea sí y vuestro sí, no sea no, porque todo lo que no viene de esto, de un mal viene. Gloria a Dios. Entonces es importante que nos demos cuenta de lo que pasó aquí. Ahora miremos, hay otro suceso en la vida, hermanos, del apóstol de Eliseo también. Tenemos ahí también en la iglesia primitiva pasó esto, pero luego la mentira de Jesse. Ahí la tenemos en Primera de Reyes capítulo 5, versículo 21 al 23. Y dice ahí, hermanos, para no hacerlo todavía que abra mal la Biblia, pero dice ahí, si pone el Segunda de Reyes capítulo 5 verso 21, dice la palabra del Señor, en la historia de Naamán, dice la palabra del Señor, el ejército, el general del ejército de Siria, dice la Biblia que estaba leproso. Y este leproso, no había cura para la lepra, no se podía curar la lepra. Y cuando una persona era leprosa tenía que esconderse hasta lo más que podía, pero ya no se podía porque se les caía la piel, se les caían, hermanos, el cabello, se le caían los dientes y todo eso, hasta que quedaba, hermanos, desfigurado. Lo sacaban de la ciudad. Y este hombre estaba leproso, dice la palabra del Señor, y estaba muy afligido. Y una mujer, dice la Biblia, que una sirvienta le dijo: si usted fuera al profeta de Dios que está en Israel, él oraría por usted y usted sanaría. Y dice la Biblia que aquel hombre inmediatamente ensilló los caballos, ensilló las mulas, echó mucha comida, mucho oro, muchos presentes, hermano, y fue donde estaba el profeta de Dios. Y llegando donde estaba el profeta de Dios, dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo le dijo: ve al río Jordán y zambúllete 7 veces y la lepra se te quitará y saldrá tu piel como la de un niño. Aunque, hermanos, iba renegando, pero finalmente lo hizo. Y cuando se mete las 5, 6, la séptima vez, a la séptima vez cuando sale del agua, salió su piel como la de un niño. Porque hay poder en la obediencia. Él quería irse por otro río, pero el Señor le dijo: este es el río. Ahí te vas a sanar, ahí vas a encontrar vida. Gloria a Cristo Jesús. Para que no ande de iglesia en iglesia como golondrina. Si lo trajo aquí el Señor, aquí lo va a sanar, aquí lo va a levantar. Aquí el Señor va a hacer milagros y maravillas en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa. Aquí. Pues él quería irse para otro lado, pero le dieron consejo y le dijo: pero mi rey, dice, ¿por qué no vas y te metes al río Jordán? Él decía: porque Habana y Farfar son ríos cristalinos y me manda a ese río mugroso. Y dijo: deja tu orgullo y ponte y métete al río. Y dice la Biblia que fue y se metió al río y salió su piel como la de un niño. Y cuando salió así, corrió a la casa del profeta y le llevó todos los presentes, hermano, que llevaba. Y el profeta le dijo: no, ni un 5 te voy a recibir. Es que los milagros no se compran, dice. No vaya a ser que cuando yo te reciba tus presentes, vas a decirle al mundo que te sané por el dinero que te di. Dijo: no, dale la gloria y dale la honra a Dios. Guárdate tus presentes, no necesito nada. Porque el Hijo de Dios no se tiene que vender con nada, ni por nada, ni en ninguna parte. Y Jesse, el siervo de Eliseo, dijo: ¿cómo no le va a cobrar nada?
Si le está dando tanto, trae presentes, trae vestidos, trae plata, Y dijo, pero Señor, pero nosotros lo necesitamos. Dijo, no necesitamos nada. Y se fue el general. Y andaba por ahí chiflando, el Jesse. Y de repente se descuidó Eliseo y agarró el burro y vámonos, que corre, hermano. Corre. Usted vea la historia ahí, se la estoy narrando nomás así. Dice que corrió. Y hermano, cuando el sirio dice que miró que venía el Jesse corriendo, se bajó del caballo y le dijo, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Dijo, sí, todo está bien. ¿Qué ha pasado? Dice, es que discúlpeme mi amo, vinieron 2 profetas a la casa de Eliseo, muy jóvenes, y me mandó Eliseo para que le dijera a ver si le manda 2 vestidos y un talento de plata. Y aquel hombre dijo, no importa, le dio los 2 vestidos y dijo, no te voy a dar un talento, te voy a dar 2 talentos de plata. No, pues imagínense, hermanos, aquel se llevó los vestidos y se llevó no un talento, 2 talentos. Un talento eran 20 kilos de plata. Ese era un talento en el tiempo de Israel. Entonces le dio 2 talentos, le dio 40 kilos de plata. Y yo estaba sacándole la cuenta, más o menos cuánto eran 40 kilos de plata a como está el precio de la plata ahora, y vendrían siendo $68,373. Imagínense, hermanos, Jesse con $68,370 y vestidos nuevos. Y ya llegó y dice que iba con unos criados, y ya cuando llegó a su casa dijo, ya hasta aquí. Y dice que allí abrió y escondió todo y se fue a la casa del profeta Eliseo. Y entonces Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, no, ahí andaba, allá afuera, ahí andaba. Y le dijo Eliseo, ¿no estaba mi corazón cuando tú te regresaste a pedir el dinero? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? No es tiempo de vestidos, no es tiempo de lujos, no es tiempo de nada. Es tiempo de consagrarnos a Dios, hermanos, aleluya. Y le empezó a reclamar, hermano, porque Dios sabe lo que hacemos, hermano. Y sabe qué, pero no quedó ahí, no quedó que se arrepintió. Dijo, ¿sabes qué me ha dicho el Señor? Que la lepra que le quitó a Naamán, ahora a ti se te va a pegar la lepra y vas a morir leproso, y a toda tu descendencia no habrá haber uno que no tenga lepra. Y así murió el hombre. Qué triste situación, hermano. ¿Por qué? Por el pecado de la mentira. La mentira es algo, hermano, terrible, es algo abominable. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. La mentira es del diablo. Allí lo dice en Juan 8:44. El diablo no permanece en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces cada vez que yo miento, estoy de parte del diablo. Estoy mintiendo. Y el diablo así es, dice. La mentira entristece al Espíritu de Dios. Yo quiero que vaya a Efesios capítulo 4, verso 25. ¿Qué es lo que contrista el Espíritu Santo? Efesios 4, 25. No se preocupe, aquí lo espero. Abra la Biblia. Efesios 4, 25. Ya cuando lo tenga me avisa. Ok. Hay 4 pecados que contristan al Espíritu Santo. Y contristar al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se va, se aleja de la persona, está contristado, está entristecido el Espíritu. Y dice en Efesios 4, 25, mire, vamos a leer hasta el 29. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Número 2. Número 3, el que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos que es lo que es bueno, para que tenga que comer con el que padece necesidad. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces primeramente habla de 4 pecados y te dice, no contristes al Espíritu Santo.
¿Cuál es el pecado? Primeramente, hermanos, desechando la mentira. La mentira contrista al Espíritu Santo. De repente usted, si sigue en su mentira, después de este mensaje, el Espíritu Santo se va a contristar y usted ya no lo va a sentir ni en la iglesia ni en ninguna parte. Porque así le pasó a Saúl. Saúl, hermano, contristó el Espíritu Santo y después lo buscó por profeta en oración y en ayuno y nunca sintió nada porque contristó el Espíritu Santo. Entonces dice, no, por lo cual dice, deseche la mentira y hablen verdad. Número 2, airaos pero no pequéis. Esas personas iracundas, esas personas que no se detienen, mire, todos nos ponemos a airar, pero la gente que cuando se ira suelta la lengua y maldice y hace, esa persona está contristando al Espíritu Santo. Yo no digo que no nos vamos a enojar algún día, pero hay que tomar control de ese enojo. Porque Dios nos ha dado su poder, hermanos. A veces te pitan en el carro y ahí vas tú pitando, hermanos, también ahí vas renegando. Dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo. Yo un día me quedé asombrado de una persona que iba conmigo. Bueno, era hasta un pastor, hermano. Iba conmigo y yo siempre lo tenía en un muy alta estima, este pastor, hermanos, y de repente alguien se le atravesó y le pitó el pastor y el otro se paró y el pastor se bajó con un bate, hermano. Se bajó, pero hermano, ¿qué vas a hacer? No, yo no me le voy a dejar a nadie. No está ya en el ministerio ese pastor. Y yo desde ese día nunca más ni lo volví a invitar ni nada. Yo me sentí tan mal, imagínense el Espíritu de Dios cómo se sentiría, ¿no? Entonces dice la Biblia, quítese de vosotros todo griterío. Dice ahí la segunda, airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasa cuando yo me pongo airado? Le doy lugar al diablo. Dice ahí, le doy lugar al diablo. Entonces, ¿qué se metió el diablo? Dice el diablo, pues tú me abriste la puerta, yo ni siquiera te la toqué. ¿Dónde se metió el diablo? El día que te enojaste, el día que te airaste. Entonces dice, no deis lugar al diablo. Verso 28, el que hurta, no hurte más. Esos que son bandidos, bueno, ojalá y no haya uno aquí. Y si lo hay, para eso está el altar. No hurten más, no robe a nadie. No le robe en la escuela, no robe en el trabajo, no robe ni un clavo a nadie en el nombre del Señor Jesucristo, porque usted es un hijo de Dios. Usted representa, hermano, la iglesia de Jesucristo. Usted representa al Dios Todopoderoso, hermano. No le robe a nadie, hermano. No por robar te vas a hacer más rico, no, te vas a hacer peor, hermano, porque te va a caer una maldición, hermano. Pero es que, hermano, estoy en la pobreza y necesitaba esto. Confía en el Señor, hermanos, aleluya, que el Señor va a bendecirte, pero no andes robándole a nadie, porque ese es el testimonio que estás dando. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí está el otro. Pleitos, amenazas, gritos en la casa, donde quiera. Dice la Biblia, ese está contristando el Espíritu Santo. Y luego uno dice, pero ¿por qué no siento nada? Yo creo que el pastor ya no está tan ungido como antes yo. Y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a todo, menos a ellos. Entonces ahí hay 4 pecados: el que grita, el que roba, el que contrista, bueno, ¿cuál dijo? El que miente, el que es airoso, el que roba, y aquel que no detiene su boca, que se corrompe hablando palabras. Sí, porque hay hermanos que vienen a la iglesia, pero qué triste, en sus casas, hermanos, son sapos y culebras las que hablan, hermano. Por eso el Señor dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día del arrebatamiento. Oh, gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. La mentira destruye las relaciones y la mentira destruye vidas también. Usted se acuerda cuando en el capítulo 11 del libro de los Hechos, cuando querían acusar a Esteban. Dice la Biblia, hermano, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios. Pero los fariseos querían destruir a Esteban y no le hallaban ningún pecado a Esteban. Pero dice la Biblia que sobornaron a ciertas personas para que hablaran contra ellos.
Y dice, entonces, Hechos 16:11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces, hermanos, se prestaron a la mentira y mintieron. Hermano, no solamente los que sobornaron se condenaron, los que mintieron también, porque mataron a un hombre santo de Dios, hermanos. Pero ve, hermano, que a través del soborno uno miente y uno hace esto, pero quédate callado. ¿Usted se acuerda de esa canción que cantaba el Clint Clave, no? Que decía que llegó a tocar a la puerta de la amada porque había tenido un hijo de él. Y fue a tocarle la puerta y le dijo, ¿no está tu mamá? Y el niño abrió la puerta y volteó a apuntar a su mamá y le dijo, dile que no estoy. Y dijo, mi mamá se está bañando y dice que ella no está. El niño es inocente, el niño no puede mentir. Entonces nosotros, dice la Biblia, si no os volvéis como niños, no entrarás al reino de los cielos, hermano. No podemos mentir, somos hijos de Dios, hermano. Y sabe que después de esta predicación, a lo mejor allá afuera ya de una vez va a pasar la prueba. De una vez lo para el policía. ¿Sabes por qué te paré? Porque te pasaste el estado. Señor policía, no lo vi, le juro que no lo vi. Ya fallaste la prueba, eres un mentiroso. Entonces dile, ¿sabe qué? Fui rebelde, me lo pasé, y a lo mejor hasta te lo va a perdonar, pero sé sincero, sé transparente. ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios juzgará a los mentirosos. Y este versículo que le voy a dar, este es el versículo que me ha hecho temblar a mí. Me ha hecho pensar y me asusta cuando yo miro este versículo, pero se lo tengo que decir. En Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Mire lo que dice ahí. Vamos, vaya al último libro de la Biblia. Gloria a Dios. Aquí está la lista de los que irán al infierno, de los que no se salvarán. Pero los cobardes, esos que empezaron el camino y se fueron para atrás, esos son los cobardes. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todos los mentirosos. No va a haber, yo lo puedo enfrentar a usted y usted me puede mentir en muchas cosas, pero delante de Dios, si el detector de mentiras te las saca todas, imagínate Dios, dice todos los mentirosos. Esto es lo que me ha hecho temblar a mí, hermanos, porque hay veces que estamos ahí como jugando entre sí, que no. Hermanos, de aquí en adelante yo, Señor, líbrame de la mentira. Yo quiero estar en el reino de los cielos como pastor. Tengo ya casi 40 años sirviéndole al Señor, y que el Señor me lleve, y yo de mentiroso, hermano, ¿y de qué me sirvió todos los años que yo estuve sirviéndole al Señor? Si la Biblia dice todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, la separación de Dios para siempre. La verdad hace libre, la mentira te mantiene atado. Mientras no digas la verdad, hermanos, vas a andar asustado. No, hermano, tu conciencia no va a estar bien, pero la verdad te hace libre, hermanos. Si hemos caído en la mentira, debemos de arrepentirnos, como dice su palabra, y buscar al Señor. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermano, la verdad duele, pero duele solamente una vez. Una vez que tú te abres y dices la verdad, entonces ya no te tienes que preocupar de eso. En una ocasión estaban jugando dos niños, dos hermanos, y el más grande y el más chiquito, andaba jugando, por ahí andaba con una resortera, por ahí tirándole a los lagartijos, tirándole por ahí.
Y en una de esas que se le apunta al gallo de la casa, pero se le apuntó como para no pegarle, y le jaló, y cuando le pegó en la pura cabeza le pegó al gallo y cayó muerto al instante el gallo. Y el niño, hermanos, estaba llorando, estaba temblando, hermanos, aleluya. Fue y lo escondió el gallo, y su hermano le dijo: yo miré dónde pusiste el gallo. Y mira, ahora sí, de aquí en adelante mi madre se va a dar cuenta. No, no le digas, no le digas. Bueno, si te atienes a las consecuencias no le voy a decir, pero de aquí en adelante todo lo que me manden a mí tú lo vas a hacer. Dijo: no le hace, pero yo lo hago, porque la madre quería mucho el gallo. Y el gallo se desapareció y se desapareció, y nunca ella preguntaba: ¿qué pasaría con el gallo? ¿Qué pasaría con ese animal? ¿Quién se lo robaría? Y ellos se quedaban solos, se quedaban serios. Y luego la mamá le decía al hijo más grande: mi hijo, limpia los trastes, limpia la cocina. Y el hijo más grande le decía: limpia la cocina. Y a mí, ¿por qué? El gallo. Y ya se iba y limpiaba la cocina. Que tira la basura. Hijo, tira la basura. Y ahí ve el niño arrastrando a tirar la basura, hermano. Todo lo que tenía que hacer, que corta, que limpia la yarda, que hace esto, que mueve las sillas. Y el niño ya estaba, el gallo. Y entonces lo traía, hermano, dice que duró como unos 3 meses. El niño andaba como burro y el otro tranquilo. Y la mamá decía: pero qué raro está esto. ¿Por qué mi niño le obedece tanto al otro? Y hasta que ya no aguantó el chiquillo, dijo: ya no aguanto más. Y le dijo: mamá, ya no aguanto más. Dice: ¿sabes quién te mató el gallo? Yo lo maté. Y si quieres pégame, si quieres haz lo que quieras, porque tengo 3 meses que mi hermano me trae como un burro para arriba y para abajo. Y la mamá lo abrazó, lo desgreñó, dijo: mijo, yo te perdono, no, vete tranquilo, ya te castigó demasiado tu hermano. Y en la tarde, cuando llegó su hermano, le dijo su madre: ponte a darle de comer a los puercos y limpia la casa. Y el grandote le dijo al chiquillo: ponte a de comer a los puercos y limpia la casa. No, yo no la voy a limpiar. Y dijo el gallo, dijo: ya no me importa, porque ya le confesé a mi mamá, así que ahora estás loco. Dice: ya no te voy a volver a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque la verdad te hace libre. Gloria a Dios. Dice David en el Salmo capítulo 32 versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir de día en día se agravaba sobre mí tu mano, y toda mi alegría, todo mi gozo se convirtió en sequedales de verano. Pero luego dice: mi pecado te confesaré y no más encubriré mi iniquidad. Dije yo: confesaré mis pecados al Señor, y tú perdonaste mi pecado. Has cambiado mi lamento en baile, me has ceñido de alegría. Gracias a Dios porque perdonaste mi pecado. No andes ocultando pecado, no andes mintiendo. Si quieres ser libre, necesitas en este día venir a Cristo y decir: Señor, ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque Dios está aquí para ayudarnos. Él no está condenándonos, Él te está diciendo, te está rasguñando la conciencia para ayudarte, porque sabe que por tu propia cuenta tú no puedes dejar la mentira. Pero el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a ayudar, mi hijo. El que comenzó la obra la va a seguir perfeccionando. Así que la mentira nos aleja de Dios, pero la mentira trae consecuencias físicas y consecuencias espirituales y consecuencias eternas. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este tema? ¿Qué vamos a hacer con este tema? Porque mañana se te va a presentar la oportunidad. Quizás en este momento has estado mintiendo. Mire, cuando Zaqueo, hermanos, se convirtió, dijo: reconozco que he robado. Reconozco que he robado y le voy a regresar 5 veces al que le robé. Dijo: esa es una conversión. Por eso el Señor, cuando oyó a Zaqueo, dijo: hoy llegó salvación a esta casa. Me gusta la sinceridad. Y si tú tienes algo robado en tu casa, vas a tener que ir a llevarlo. Si te has robado dinero, vas a tener que regresarlo. Tú puedes decir: ya ni me acuerdo, pero al que se lo robaste sí se acuerda. Sí. Por eso, hermanos, nunca prestes dinero. Ayuda a la gente, pero prestale dinero jamás. A mí el burro no era arisco, pero lo hicieron. Mejor ni me meto ahí porque me voy a llenar de ira.
Pero de aquí en adelante, si alguien necesita, me dice, hermano, necesito $1,000, traigo 100, mijo, te los regalo. No tengo más, porque sé que si le presto los $1,000, pierdo su amistad y pierdo el dinero. Si no tienes dinero, si andas pidiendo prestado, estás diezmando, porque no hay una persona que diezme que ande mendigando, pidiendo dinero. Toda persona que pide dinero, que está pasando por hambre, por necesidad, hermanos, es persona que le está robando a Dios, está mintiendo. Hermano, gana $1,000 por semana y viene apareciendo con $20 de diezmos. Hay una mentira tremenda delante del Señor. Dale a Dios lo que es de Dios. Y de repente viene la vaca gorda y te dan $10,000, gloria a Dios. Trae esos $1,000 al alfolí, que vale más el 90% bajo la bendición de Dios que el 100% malditos, porque dice la Biblia, malditos sois con maldición, hermanos. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? A sincerarnos. Ya no le ande mintiendo a nadie. Póngase de pie en esta hora. Nada más le doy una pasada. ¿Cuáles son sus mentiras? Las mentiras típicas de las personas, especialmente de los hombres. No estoy casado ni tengo novia. Tuve un problema con el carro y no pude llegar al trabajo. Sí salí con ella, pero no pasó nada. A ella la veo, pero solamente como una amiga. Solo es una compañera de trabajo. Te llamo mañana y nunca llama. Se me perdió tu teléfono, mentira. No tengo señal, otra mentira. No me llegó tu mensaje, otra mentira. No vi tu llamada, otra mentira. Justo te iba a llamar ahorita, otra mentira. Compré esto porque estaba en especial, dice la hermana. Ni otra mentira, porque no estaba en especial. Estoy mirando cómo las mentiras se dejan ver como blancas mentiras, pero no dejan de ser pecados. Voy a empezar a hacer ejercicio mañana, el lunes. Nunca hizo ejercicio. Estaba ocupado en mi trabajo. Ya había salido desde las 3 y llegó a las 6 de la tarde. No veo pornografía. Dios sabe lo que estás diciendo. Exageración. Estoy en el camino. Todavía no sales de tu trabajo y dices que ya vas en el camino. No estaba mirando nada. Pero si chequeas el teléfono, cuánta porquería estaba mirando. Solo me tomé una cerveza. Se echó medio cheque. Mañana lo hago. Nunca lo hace el mentiroso. El lunes comienzo la dieta. Nunca baja. Jamás dejaría que un hombre me mantuviera. Y el welfare la mantiene. No sé qué me pasó, yo no soy así. Mentirosa, mentiroso, siempre actúas así. Estos zapatos los tengo desde hace tanto tiempo. Los acaba de comprar y ya quiere otros. Yo jamás haría una cirugía. Ya están cirugiadas. Y dice, yo jamás me haría una cirugía. Nunca perdonaría una infidelidad. ¿Cuántas mentiras, hermano, decimos? Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy, si usted quiere que Dios le ayude a controlar esa lengua, a controlar ese pecado, que como dice Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos pararán en el lago de fuego. Venga a este lugar. Vamos a pedirle perdón. Yo ya le pedí perdón a Dios varias veces, porque Dios, antes de que yo le ministre, ya me ministró a mí. Dice la Biblia, médico, cúrate a ti mismo. Que Dios nos ayude. Si usted vino por primera vez, déjeme decirle que por sus propias fuerzas nunca va a poder dejar de mentir. Pero si usted le entrega su vida a Cristo, hay un 90% que la va a hacer, porque algunos todavía están aquí en la iglesia y están mintiendo. Dios, ten misericordia de nosotros. La mentira te aleja, te aparta. La mentira contrista el Espíritu Santo. La mentira te vuelve tu verdad en sequedales de verano. La mentira te roba las bendiciones de Dios, te roba la prosperidad. La mentira, hermanos, desagrada a Dios. Este momento
Vamos a ser sinceros en nuestro trabajo, en la iglesia, con nuestro cónyuge, con nuestros padres. Vamos a ser sinceros. Si hemos cometido un error, si hemos cometido un pecado, tenemos que hablar, porque la verdad te hace libre. Confiésate y te vas a hacer libre. Y de este momento dile: Señor, ayúdame, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, que ninguna palabra de mentira salga de mis labios, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pido para que esta palabra no retorne vacía, que esta palabra, Señor, oh Dios mío, nos llene de ti, Señor. Que esta palabra nos redarguya y traiga cambios en nuestros corazones, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda adversidad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a escuchar una alabanza. Pídale perdón al Señor, porque pronto vamos a salir de este lugar, pero hable con el Señor, que el Señor lo va a escuchar en este día. Espíritu Santo, ven y lléname. Señor, no te vayas. No quiero contristar tu espíritu. Señor, quiero sentirme más cerca de ti. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.